Carreta Quemada, Víboras y Vacas o Malabrigo son algunos de los nombres que hoy vamos a ver acá. ¿Qué significan? ¿Por qué esos pueblos tienen ese nombre? ¿Por qué hay villas con nombres tan particulares? Quédate que en este video voy a estar resumiéndote un poco de lo que pude averiguar para vos. A 30 kilómetros de San José de Mayo, capital del departamento de San José, se encuentra el denominado pueblo de Malabrigo. Y si bien busqué y la verdad que no encontré ninguna referencia, lo gracioso y particular es que encontré por qué no se llama así. Y muchos citan al diario de viaje del sacerdote Dámaso Antonio Larrañaga, que data del año 1815, en donde aquí él ya habla de la venta del Malabrigo, refiriéndose así a una posada. Comenzó a tener relevancia en el año 1899 con la llegada del ferrocarril. En 1902 comenzó a operar el recorrido que unía Malabrigo con Mercedes. El dato interesante es que en el año 2015 ganó el premio Pueblo Turístico de $30.000 para la puesta en valor de la antigua estación de tren y para integrar instalaciones de artesanos locales. Así que me voy a anotar Malabrigo para darme una vueltita por aquellos lados. Bueno, nos trasladamos al departamento de Soriano, en el límite con Colonia, y encontramos este pueblo de 200 habitantes llamado Palo Solo. Lo que relatan sus habitantes es que el pueblo se llama así debido a un pique que sobrevivió del derrumbe de un establecimiento rural. Si uno ingresa por el acceso sur del pueblo, hay un tronco que, si bien no es el original, hace referencia a aquel Palo Solo. Palo Solo cuenta con escuela pública, con comisaría y una capillita. Se encuentra a muy pocos kilómetros de la ciudad de Carmelo y al parecer está directamente relacionada con su origen, ya que allí por el 1708 Carmelo no se llamaba Carmelo y era conocida como Rincón de Escobar, y allí es donde desemboca el arroyo Vacas al río Uruguay. Desde 1758 existió un pueblo llamado Las Víboras, a mi entender es el actual Víboras y Vacas. Artigas decretó el traslado del pueblo a orillas del río Uruguay y el arroyo de las Vacas. Es así que en 1816 se funda el pueblo Carmelo, tal y como lo conocemos hoy. Años más tarde se llamaría solamente Carmelo. Dato interesante es que esta ciudad es la única que fundó Artigas y que hoy en día sigue en pie. Carreta Quemada es un pueblo que se encuentra en el departamento de San José. La historia de este lugar es un extracto del cuento Lágrimas de Fuego de Agustín Bolazzi, que ha presentado su proyecto en Cuentos y Leyendas de San José y sus alrededores. Relata cómo un anciano le cuenta a un joven lo ocurrido. Sugiere a esta persona como la memoria del pueblo y relata lo que pudo haber pasado. Dice que hace casi 300 años marchaba una carreta repleta de cebo tirada por dos bueyes que iba desde Florida a Montevideo para abastecer de materia prima a la ciudad colonial. El conductor era un peón de estancia que se había acostumbrado a viajar solo y la carreta se había convertido en su hogar. Por las noches tendía su poncho y allí descansaba armando un fueguito donde cocinaba su comida y con la cual se alumbraba. En uno de esos tantos viajes y después de un largo recorrido, la noche de luna nueva lo encontró en la desembocadura del río San José. Desprendió los bueyes y encendió el fuego, y dado que hacía mucho frío, decidió dormir junto a él. La leña que tenía no era suficiente, así que se dirigió al monte para buscar un poco más. En ese momento se desató un viento fuerte y las chispas alcanzaron al viejo poncho, que empezó arder rápidamente. Las llamas se apoderaron de su carreta en cuestión de minutos y el cebo que tenía ardió, convirtiendo a la carreta en una bola de fuego. El gaucho se dio cuenta que algo pasaba al sentir olor a humo y a grasa quemada. Regresó y vio lo que estaba sucediendo. Dicen que un grito profundo brotó de su garganta y corrió en un intento desesperado de salvar lo poco que le quedaba. Todos sus esfuerzos fueron inútiles y la carreta ardió durante casi una semana. El resplandor se veía desde kilómetros de distancia. El gaucho jamás la abandonó y murió
a su lado a los pocos días. Cuentan que desde ese entonces, en las noches de luna nueva, se escucha un grito aterrador que se va convirtiendo en un llanto desconsolado. Y sobre la orilla del arroyo se ve un extraño resplandor que no proviene de ninguna fogata. Si te gustó esta historia, hay más cuentos en el librito y te aconsejo que le des una ojeada. Este pueblo también queda en el departamento de San José y esta historia comienza con Julio César Moreno, quien era el contador del Banco Industrial y Comercial de San José. En 1954 el banco compra la estancia Ordeig con la idea de fraccionarla en pequeñas chacras. En un paseo que le dio el casero de la estancia a don Julio por la costa, este quedó pero fascinado con la vista y le planteó al directorio del banco hacer un balneario. Ante la absoluta negativa, Julio César insistió y, como era el contador, terminó logrando lo que quería. Aunque el banco le dio una franja de terreno sobre la costa, pero sin ninguna expectativa. El siguiente plan fue ponerle nombre y, como don Julio era un estudioso del idioma guaraní, pensó en 5 palabras y la mujer debía elegir: Ongamira, ventana al cielo; Choraró, murmullo de agua; Coe, amanecer; Tuguá, rincón o lugar retirado; y Quillú, el grillo. Este último fue el elegido por la señora Lía, su esposa, porque, cito, en la tardecita era ensordecedor el canto de los grillos. Se promocionó en radios, propagandas rodantes y panfletos, y al cabo de casi 9 horas se habían vendido 216 solares. Es así como en febrero de 1955 nace el balneario tal y como lo conocemos hoy. Julio César falleció en 1993 y los vecinos desde aquella época han querido rendirle homenaje a la persona que ha hecho un balneario para todos. No obstante, también se le quiso hacer un homenaje al casero, que gracias a él Julio César tuvo la idea de hacer este balneario. La ciudad se encuentra situada en la zona suroeste del departamento de Tacuarembó, sobre el margen norte del Río Negro y junto al cruce de la ruta número 5 en dicho río. Debe su nombre a su calidad de paso obligado para cruzar el río. El tránsito de una ribera a la otra se realizaba por medio de un vado conocido como Paso General de los Toros, actual Paso de los Toros, lugar donde los vaquianos eran conocidos como hombres toros por su fuerza y valor al ayudar a carretas y tropas a cruzar el río. Es muy interesante la historia de esta ciudad, ya que tras la muerte de Antonio Guerrero, quien era dueño del vado, su hijo vendió los terrenos a Ángel Bálsamo en 1802, quien instaló una pulpería y un abasto, los cuales después heredó su hijo Eufrasio, junto a su mujer Isabel Rosas. En 1865, los herederos de estos últimos destinaron 340 cuadras para la ampliación de la localidad a Enrique Pacchiotti y Herminio Areco, y también iniciaron las gestiones para designar al pueblo como Santa Isabel en honor a Isabel Rosas. En resumen de cuentas, porque hay muchas idas y venidas en el medio, se formalizaron ambos nombres, así que el gentilicio de quien vive aquí es isabelino, isabelina o pasotorense. Dato muy interesante es que en el año 1926 se creó aquí mismo la famosa bebida agua tónica Paso de los Toros. Se encuentra ubicada en la zona sur del departamento de La Valleja, próximo a los límites con los departamentos de Canelones y Maldonado, junto a la ruta 8 en su kilómetro 80. Su fundación fue por decreto el 12 de agosto de 1874 en el antiguo paraje de Mataojo y fue elevado a la categoría de villa en 1963. Ahora, ¿qué es el Mataojo? Es, y lo tengo que leer, es la Pouteria salicifolia, que se le llama así porque el humo que produce cuando se quema la madera es acre e irritante y produce un lagrimeo muy fuerte. En la tradición rioplatense se dice que si un gaucho está llorando por pena, le echa la culpa a esa leña de Mataojo. ¿Le molesta si pongo esta milanga de soja al lado de su tira de asado? ¡Ay! ¡Jura, carecho, carecho! ¡Jura, carejo, carejo!
autosuficiente, con buena conexión al exterior, realzando la belleza natural de sus cerros y sus playas. Tenemos al Pan de Azúcar, San Antonio y el Cerro del Toro. Se llamó la ciudad balnearia del porvenir y luego terminó llamándose inevitablemente como su creador. Estamos hablando, por supuesto, de Piriápolis. En 1897 ya estaba construido el castillo de Piria y fue su residencia permanente y considerada la primera construcción de Piriápolis. El mayor auge del balneario fue entre los años 1940 y 1950, posterior a la muerte de su creador en 1933. Si bien Francisco Piria recibió una educación italiana tradicional, por estos lados, por Sudamérica, por Uruguay, se lo consideraba como una figura bastante misteriosa. Su tío era un monje jesuita, quien le inculcó al pequeño Francisco filosofía, historia y mitología de los 5 a los 16 años. Algunos dicen que su tío era alquimista y de aquí nace la leyenda. Tanto el castillo como la iglesia, que dicho está de paso, la iglesia se llama como la iglesia maldita de Piriápolis, ya que nunca llegó a finalizar su construcción, están impregnadas de simbología alquimista y hacen referencia a mitología griega y templaria. Algunos símbolos que han sobrevivido al paso de los tiempos son los perros que custodian la entrada al castillo, que en la alquimia simbolizan la materia prima, los leones alados o grifos en la entrada del Argentino Hotel, que simbolizan el fuego y el aire, lo denso y lo sutil, lo corporal y lo espiritual, mismo en el vitral que se encuentra dentro del hotel, en el que se aprecia una fuente con rosas. La rosa representa a la piedra filosofal. Muchas historias rodean a Piriápolis y a su creador Francisco Piria, necesario para conocer un rinconcito más de Uruguay, también sumando a todos los que dije antes. Si es que te gustó este tipo de video, mira, acá te dejo uno que seguro va a ser de tu interés, así que anda a darte una vueltita.